Tamar era una mujer 2 veces viuda, sin hijos, aislada, considerada como perdida, abandonada por todos y sin un futuro claro, a quien Judá, su egro, le había prometido una esperanza, asegurándole que se apegaría a la tradición y la uniría en matrimonio con el tercero de sus hijos, su hijo menor, Shelah. Pero esa promesa no tardó en desvanecerse. Podría haberse refugiado en el silencio, desvaneciéndose en la oscuridad de un sistema que parecía haberla olvidado. Sin embargo, eligió resistir, y en un intento de tomar las riendas de su propio destino en sus manos, hizo algo que rompería todas las reglas de su época y escandalizaría a todos, pero que al mismo tiempo la convirtió en la heroína inesperada de una historia que daría forma a una nación y garantizaría la continuidad de un linaje que, algún día, traería al mundo un Salvador. Esta no es sólo una historia escandalosa de tiempos antiguos, sino un testimonio impactante de fe, del coraje y la astucia de una mujer para moverse en un mundo complejo y peligroso, y de la valentía de alguien dispuesta a arriesgarlo todo, no por venganza, sino por redención. Así comienza la historia de Tamar y Judá. El punto de partida de esta historia fascinante inicia con el exilio voluntario de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob y un líder entre sus hermanos. Judá fue quien convenció al resto de sus hermanos de vender José a los ismaelitas, celoso por el trato preferencial de su padre hacia él. Sin embargo, después de ver a su padre desgarrarse por el dolor, cuando le entregó la túnica de colores que le regaló a José teñida de su supuesta sangre, Judá decidió dejar a sus padres y hermanos y se fue a Adulam. La Biblia no nos dice qué sintió Judá, no describe si tuvo culpa o arrepentimiento, simplemente señala su separación, aunque es deducible por los acontecimientos que algo de eso probablemente motivó su abrupto alejamiento. Judá llegó a Adulam, un lugar moldeado por costumbres y tradiciones cananeas, lejos de la identidad que su familia había trabajado por preservar. Allí entabló nuevas alianzas. Se hizo cercano a un hombre llamado Hira, un cananeo cuya vida, cultura y hábitos eran muy distintos de los que Judá había conocido. Esta amistad significó un paso profundo para que Judá entrara en un mundo fuera de los límites de la herencia de su casa. Pronto conoció y se casó con una mujer del lugar, la hija de un cananeo llamado Súa. Las escrituras no registran su nombre, sino que sólo la identifican como la hija de Súa, o, en algunas versiones, Batúa. Aunque el texto no condena explícitamente ese matrimonio, sí destaca un cambio importante, y es que los patriarcas anteriores, Abraham, Isaac y Jacob, su padre, habían tomado medidas deliberadas para evitar matrimonios con cananeos, con el fin de preservar la continuidad de la promesa. Judá, sin embargo, se movió en otra dirección, integrándose plenamente en el entorno que lo rodeaba y uniéndose en matrimonio con esta mujer cananea. En este nuevo episodio de su vida, lejos de sus raíces y su familia, su esposa le dio 3 hijos, Onán y Sela. Así, Judá estableció a su familia en esa tierra extranjera, criando a sus hijos no entre las tiendas de Jacob, sino dentro de la cultura de Adulam. Mientras tanto, en otro rincón de la región, una joven llamada Tamar crecía con gran belleza y fortaleza. Tamar comprendía las costumbres, los deberes familiares y la magnitud del legado. En un mundo en el que el honor y el futuro de una mujer estaban fuertemente atados a su matrimonio y a su linaje, Tamar había sido criada para honrar esas responsabilidades con dignidad. Cuando el primogénito de Judá, alcanzó la edad adulta, Judá buscó una esposa para él. Eligió a Tamar entre las mujeres de la zona para que fuera su esposa y diera a luz hijos que sostuvieran la línea familiar de Judá.
Tamar ingresó en la casa de Judá, con la esperanza de formar una familia, ganar honra y cumplir su parte en la promesa que había comenzado con Abraham. Pero la casa de Judá ocultaba sombras. Su vida estaba a punto de enfrentarse con dolor, injusticia y una prueba de coraje que revelaría tanto la corrupción de los hombres como la fidelidad oculta de Dios. El primogénito de Judá era físicamente robusto, pero en su interior se revelaba una maldad que no pasó desapercibida. Las Escrituras no enumeran sus pecados con detalle, pero sí afirman que el primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y por ello Dios dispuso su fin. El texto no profundiza en su maldad, pero debió ser grave para que Dios interviniera con un juicio directo y llevarse su vida. De pronto Tamar se encontró viuda y nuevamente desprovista de hijos. En la cultura de esa época, una viuda sin hijos no solo estaba en duelo, estaba vulnerable. Su subsistencia, su honor y su futuro estaban en riesgo. Dios había provisto leyes, codificadas por Moisés, en la ley israelita, como el matrimonio por levirato, en Deuteronomio 25, 5-10, para proteger a tales mujeres. Cuando un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda y engendrar descendencia que llevaría el nombre y la herencia del hermano fallecido. Este deber recibió el nombre de levirato. Con ese mandato, Judá instruyó a su segundo hijo, Onán, para que cumpliera la responsabilidad. Acuéstate con la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado para darle descendencia a tu hermano. Tamar pasó a ser la esposa de Onán, ya que esa era la obligación que debía respetarse. El propósito de la unión era claro: que el hijo nacido de esa unión perteneciera a la memoria de su hermano fallecido, llevase su nombre y preservara la herencia familiar. Aunque Onán aceptó el arreglo externo, ya sabía que no quería cumplirlo. Comprendía que si Tamar no quedaba embarazada, él heredaría más riqueza y posición. Pero si ella concebía un hijo, ese niño desplazaría parte de su herencia. Sin embargo, Onán no deseaba cumplir su deber. Aunque se acostaba con Tamar, no tenía la intención de permitir que ella quedara embarazada para heredar el linaje de su hermano. Las Escrituras son categóricas. Cada vez que se acostaba con la mujer de su hermano, derramaba su semilla en la tierra para evitar engendrar descendencia para su hermano. No fue un simple acto de inmoralidad sexual, fue un acto de injusticia. Usó su cuerpo para su placer, negándole a Tamar la misma posibilidad de prosperar y conservar la herencia. Este acto fue aborrecido por el Señor, y como su hermano, antes que él, Onán murió como juicio divino. El pecado de Onán no fue solo sexual, fue egoísmo, codicia y explotación de una mujer vulnerable. Había violado la esencia del deber y Dios lo responsabilizó. Tamar quedó viuda por segunda vez, sin un hijo. En esa cultura, el estigma podía caer sobre ella. Había miedo, sospecha y vergüenza. ¿Acaso ella era la causa de la desgracia? ¿Podía alguien justificarla? El silencio y la superstición comenzaron a circular en la casa de Judá, y el peso de dos pérdidas, ambas vinculadas a ella, crecía. Judá tenía todavía un hijo menor, Selá. Según la costumbre, Selá debía casarse con Tamar cuando llegara a la edad adecuada. Pero Judá tenía miedo. Ya había perdido 2 hijos que habían estado casados con Tamar. ¿Y si Selá también moría? Por ello, hizo una promesa a Tamar. Vive como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá crezca. Su promesa sonaba afectuosa y responsable, pero no tenía intención de cumplirla. En su interior, temía que Selá corriera la misma suerte que sus hermanos. Tamar obedeció
y regresó a la casa de su padre, esperando a que llegara el momento para casarse con Selah. Pero el tiempo pasó, y Judá nunca llamó a Tamar. La promesa hecha a una viuda doliente quedó rota. El futuro de Tamar quedó atrapado en un limbo, incapaz de casarse con nadie más, al estar técnicamente prometida a Selah, pero sin el matrimonio legítimamente suyo. Había sido utilizada, abandonada y olvidada. Persistió con paciencia hasta que la espera dejó de ser una espera andante y pasó a ser una prueba de discernimiento. Y así Tamar decidió que, si el sistema estaba roto, podría buscar una salida propia. Tras mucho tiempo, la desgracia volvió a tocar la vida de Judá. La hija de Súa, la esposa de Judá, murió. Judá la lloró desconsoladamente, pero cuando terminó el duelo, él, junto con su amigo Hira, se lanzó a Timnat para supervisar la esquila de las ovejas. Una temporada llena de festejos, tratos comerciales y reuniones comunitarias marcaba el calendario agrícola. Las noticias circulaban con rapidez, y pronto llegó a Tamar una novedad inquietante. «Tu suegro está partiendo hacia Timnat». Tamar sabía muy bien que Judá la había perjudicado. Le negó a Selah la unión, quebró su promesa y la dejó atrapada en una existencia sin esperanzas. Por eso, cuando Tamar oyó que su suegro viajaría a Timnat, decidió actuar. Había esperado lo suficiente. La justicia no llegaba a través de los cauces habituales. Selah ya era mayor de edad. Sin embargo, ella seguía en casa de su padre, sin hijos y sin futuro. Si Judá no la protegía con justicia, ella tomaría medidas. Tamar abandonó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo para ocultarse y se sentó a la entrada de Enaim, en la ruta hacia Timnat. Se situó en un punto por donde Judá no podría evitar pasar. En aquel entonces, las mujeres que ejercían la prostitución en los caminos solían cubrirse el rostro para mantener el anonimato. El relato bíblico enfatiza: la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Judá no buscaba a su nuera, buscaba a una desconocida en un momento de distracción carnal, después de un profundo duelo. La audacia de Tamar fue notable, atrevida y profundamente cargada de significado. Aunque Selah había crecido, no le habían otorgado esposo. Su audacia fue notable, atrevida y profundamente cargada de significado social. Pero Tamar no actuó movida por la seducción. Su acción estaba guiada por la justicia, dentro de los límites culturales. Si a Tamar se le negaba ser la esposa de Selah, el siguiente en la línea de ascendencia era el propio Judá. Al verla, y movido por dolor, deseo y soledad, Judá la confundió con una mujer de paso, una figura tristemente común en la cultura cananea de aquella época. Se acercó al borde del camino y le dijo: «Ven aquí, déjame acostarme contigo». Tamar preguntó: «¿Qué me darás para acostarte conmigo?». Ignorando el compromiso moral, Judá respondió: «Te enviaré un cabrito de mi rebaño». Tamar aceptó la promesa, pero exigió una prenda como garantía inmediata. «¿Me darás algo como prenda hasta que me envíes el cabrito?», preguntó. «¿Qué prenda debería darte?», respondió Judá. La respuesta de Tamar fue precisa y estratégica: «Tu sello y su cordón, y el bastón que tienes en la mano». Esos objetos no eran simples accesorios. En esa cultura, el sello del hombre era su firma y su autoridad. El cordón que lo sostenía no era un simple hilo, sino una cuerda elaborada que permitía que el sello fuese inmediato y personal. El bastón era un símbolo de autoridad y liderazgo de su casa. En términos contemporáneos, Tamar estaba reclamando la identidad pública de Judá, algo así como su pasaporte, su cartera y su firma. No solo una garantía,
sino la posesión de la identidad institucional que lo definía. Judá dudó, pero el deseo pudo más. Accedió y entregó lo pedido. Tuvieron un momento íntimo y al terminar, se despidieron sin más. Tamar quedó embarazada en ese encuentro. Al volver, se despojó del velo y volvió a vestir sus ropas de viuda. Desapareció de regreso a su vida anterior, pero ahora llevaba consigo al hijo de Judá. Mientras tanto, Judá intentó cumplir su promesa. Envió a su amigo Hira con un cabrito para recuperar su sello y su bastón de la prostituta del santuario. Pero Hira no logró hallarla. Interrogó a los hombres del lugar. ¿Dónde está la mujer del santuario que estaba junto al camino en Enaim? La respuesta fue inequívoca. No ha habido ninguna mujer del santuario aquí. Hira regresó ante Judá y relató que no podía encontrar a la mujer, y que los habitantes aseguraron que no había habido tal figura allí. Judá, cubierto de vergüenza y preocupado por su reputación, declaró: «Que se quede con lo que tiene, o seremos el hazmerreír. Después de todo, le envié este cabrito, y no la encontraste». Judá parecía más preocupado por su imagen que por recuperar sus objetos. Quería dejar todo atrás y olvidar aquel incidente vergonzoso. Aquel asunto parecía terminado por entonces. Pasaron 3 meses. El cuerpo de Tamar fue cambiando, y el bebé que llevaba dentro se acercaba a la vida. La noticia de su embarazo llegó a Judá. «Tamar, tu nuera, ha cometido un acto de deshonra y está esperando un hijo». La respuesta de Judá fue rápida, severa y con doble moral: «Sáquenla y quémenla». La ironía saltaba a la vista. El hombre que había tenido relaciones con una mujer que él mismo creía una ramera, estaba listo para condenar a su nuera por la misma ofensa. Tamar no buscó defenderse en público ante la multitud. En lugar de eso, envió un mensaje a Judá a través de un mensajero. No pidió clemencia, presentó la evidencia de forma contundente. «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas». Añadió: «Examina y di de quién son estas prendas». Imagina la escena. Tamar, frente a la sentencia de muerte, no acusa a Judá ante todos, no lo expone públicamente. Le da la evidencia y le concede la oportunidad de hacer lo correcto. Le dio la posibilidad de elegir entre la justicia y la reputación. Judá reconoció de inmediato los objetos. Se derrumbó la hipocresía, vio su sello, su cordón y su bastón, y se vio a sí mismo. En ese instante tuvo una elección crucial. Podía negar la evidencia, ocultarla y dejar que Tamar enfrentara la muerte, o decir la verdad y aceptar las consecuencias. Y entonces pronunció palabras que resonaron en la historia: «Ella es más justa que yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selá». Esta confesión pública es una de las más notables de las Escrituras. Judá admite su fracaso y reconoce que Tamar actuó como respuesta a su injusticia. Declaró además que ya no volvería a acostarse con ella. No hubo una relación continua. Fue un encuentro único que dejó a Tamar embarazada. Judá aceptó la posición de Tamar en la familia sin involucrarse sexualmente de nuevo. Los meses siguientes estuvieron llenos de expectativa. Tamar avanzó hacia el parto y no dio a luz a un solo hijo, sino a 2. Durante el parto, uno de los gemelos extendió una mano y una partera ató un hilo escarlata alrededor de la muñeca para marcar al primogénito. Dijo: «Este salió primero». Pero el bebé mostró la mano, y cuando la partera exclamó: «¡Qué ruptura tan notable!», el gemelo retiró la mano, y el que estaba al final fue el que nació primero. Así nació Pérez, cuyo nombre significa brecha o ruptura. El otro gemelo vino después y recibió el nombre de Zera, que significa resplandor o amanecer. Pérez llegaría a ser antepasado del rey David y siglos después
del propio Jesucristo. La genealogía de Jesús en Mateo señala explícitamente a Tamar. Judá engendró a Pérez y a Zera, cuya madre fue Tamar. Ruth 4:12 también alude a Pérez cuando bendice y señala su linaje. Dios tomó una historia de promesas incumplidas, engaño y desesperación, y la entrelazó en la línea del Mesías. No fue a pesar del escándalo, fue a través de él. Los propósitos redentores de Dios no se desvían por el error humano. A menudo actúan con mayor potencia a través de nuestros momentos de mayor ruptura. La historia de Tamar y Judá no es simplemente un relato de inmoralidad escandalosa en una época donde esto se pagaba caro. Es, en verdad, una historia de justicia, redención y de la fidelidad divina en medio de la ruina humana. No podemos juzgar el pasado con ojos de presente. Lo que hizo Tamar fue revolucionario en su tiempo. Pudo haber desistido. Podría haber aceptado su destino de viuda olvidada. En cambio, luchó por su lugar en la historia, y así se convirtió en parte de una de las historias más extraordinarias del Antiguo Testamento. Esta historia incomoda porque es honesta. No endulza el fracaso humano, ni oculta que el pueblo de Dios a veces falla. Nos muestra personas reales cometiendo errores reales y un Dios real que orquesta su plan incluso a través de esas fallas. Su legado permanece en las Escrituras no como una mancha, sino como un testimonio de que Dios defiende a los oprimidos, desenmascara la hipocresía y cumple sus promesas incluso mediante personas profundamente defectuosas. A través de este capítulo intenso y poderoso, se vislumbra el corazón de un Dios que observa, recuerda y redime. En nuestro mundo actual, la injusticia, la negligencia y los sistemas rotos siguen dejando a personas vulnerables, especialmente a quienes son marginadas o se les niegan sus derechos. La historia de Tamar recuerda que el coraje y la perseverancia importan tanto como la integridad. Nos enseña que cuando la justicia falta, debemos actuar con sabiduría y audacia, usando discernimiento y paciencia para reclamar lo justo. Este es el escándalo y la belleza del mensaje. Dios no solo obra alrededor de nuestros fracasos, sino a través de ellos. Toma nuestras historias rotas y las integra en su plan perfecto, de modo que nadie queda fuera de su gracia. Y ninguna situación está fuera del alcance de la redención de Dios. Significa que nuestras mayores vergüenzas pueden transformarse en plataformas para la gloria divina. Nuestras debilidades no nos excluyen. Son los espacios donde el poder de Dios se manifiesta. Los errores y heridas que creemos que arruinarían nuestra historia son justamente las piezas que Dios utiliza para demostrar la fidelidad que prevalece sobre nuestra ruina. Su plan redentor no conoce límites. Puede obrar a través de personas imperfectas, de circunstancias desordenadas e incluso del fracaso humano. Hoy, la historia de Tamar nos invita a ser valientes, a defender lo correcto y a confiar en que Dios puede convertir incluso lo roto en esperanza, restauración y gloria para su nombre.